Hace tiempo quería hablar sobre esta obra, sin embargo no sabía cómo expresarme o de qué hablar de esta obra, si hacer un resumen, un análisis o alguna otra cosa. Eh, yo creo que voy a hablar de la obra en general. No únicamente me voy a centrar en hacer un resumen o un análisis de ciertos temas, sino que me gustaría hacerlo de una manera más general. Así que, primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que me esté oyendo. Se agradece bastante que estén oyendo a esta persona que siempre me considero una persona poco culta. Pero bueno, ya dejando de lado eso, me gustaría empezar hablando sobre lo que es el Conde de Montecristo como tal. Sin embargo, para explicar todo lo que me gustaría, yo creo que tardaría bastante tiempo, por lo que no quiero que este video sea bastante largo. Supongo que para mis estándares esto creo que es bastante largo y quiero que las personas lo vean y no se aburran tanto. Pero puedo decir desde este momento que si ahora consideras que únicamente el Conde de Montecristo es la trama de un hombre el cual se venga de aquellos los cuales lo metieron preso y que la novela solamente gira en torno únicamente a la venganza, supongo que esto también varía porque lo que serían las adaptaciones de películas, series y novelas, de hecho inclusive hay novelas que se crearon después de que salió la novela original, que es la del Conde de Montecristo, que de hecho ni siquiera es una novela, creo que esta fue publicada en folletines en un principio. Y esto se debe más que nada, por ejemplo, a lo que es la forma en que fue escrita. De hecho, hay veces donde la trama va demasiado rápido y hay otras en donde se toma bastante su tiempo y se nota demasiado este tipo de altibajos que tiene la obra. Yo creo que para leer lo que sería el Montecristo de una manera adecuada siempre recomiendo dos cosas, bueno, tres cosas más que nada. Primero, que la adaptación mínimo tenga 1000 páginas, porque puede tener más páginas, pero si tiene menos páginas resume bastantes cosas. Me ha tocado ver adaptaciones de esta que son resúmenes prácticamente de 500 páginas o inclusive menos. Y esas versiones prácticamente no tienen nada de lo que hace especial a la misma obra. De hecho, se saltan bastantes cosas. Y puede que en un principio sí suene pesado leer 1000 hojas, pero la verdad lo que es la obra se va bastante rápido. De hecho, todo lo que es el primer acto, que yo considero que es desde que Dantes está en lo que sería llegando a Marsella, a las playas de Marsella, hasta lo que sería su escape de la prisión del castillo de If, la verdad se va bastante rápido. Yo tuve la oportunidad de leerlo en menos de una semana eso y se me hizo así. O sea, yo cuando leí el libro por primera vez, lo empecé a leer tranquilo y llega un punto donde te enganchas y no lo puedes dejar de leer. Bueno, eso es desde mi punto de vista. Puede que a lo mejor a otras personas se le haga bastante pesado, pero yo creo que la verdad es una lectura bastante ligera. Lo que sería la obra como tal, yo recomiendo leer algunas obras aparte para entender mejor lo que es la historia. Por ejemplo, lo que sería el autor John William Poliori con su obra El vampiro. También lo que sería Lord Byron con su relato El entierro. Más que nada yo recomendaría en sí leer a estos dos autores y casi toda la temática que tengan de vampiros. ¿Por qué dirán? Algunos van a decir que estoy loco. Sin embargo, esto es porque en la obra en ciertas partes se menciona que el mismo conde parece un vampiro, o se le hace mención como si fuera un vampiro. Sin embargo, no es este vampiro de la cultura actual que se tiene de la luz del sol y todo esto de las cruces y la estaca. Más que nada eso lo metería Bram Stoker, ya después haciendo diferentes cambios, porque antes de Bram Stoker había vampiros, sin embargo no eran como se tiene en la cultura popular. Esto es más que nada, por ejemplo, lo que sería Dantes, en cierto momento de la obra, muere y renace como un conde. Metafóricamente, no se lo toma literal, Dantes nunca muere en la obra. Sin embargo, lo que sería la actitud de este cambia también, inclusive cómo es que pasa de ser alguien inocente, amable y un poco ingenuo, porque sí, la verdad es ingenuo en cierto sentido, a ser una persona que se convierte en una mucho más culta, inclusive también lo que sería inteligente, muy fría, eso sí. Ya después de cierto evento a él no le importa a nadie y solamente le importa cumplir lo que es su justicia. De seguro ahorita todos estarán pensando, los que escuchan esto, que estoy tomando, que es esa cosa que estoy ingiriendo, estás bien loco. Nada más para decir, ahorita únicamente estoy tomando agua
Pero en cierta parte de la obra, aunque suene bastante extraño, es que al conde de Montecristo se le refiere inclusive como un ángel o un dios, no es broma. Desde ciertos puntos de vista, claro, no todos los personajes tienen la misma idea sobre lo que es el conde. Lo que sería el conde de Montecristo también tocaría temas esotéricos, por así decirlo. Cómo una persona cambia y se desarrolla y llega a cierta manera a la iluminación. De seguro están diciendo que estoy loco, pero es que la verdad hay ciertas veces donde inclusive se cuestiona la fe y lo que sería este tema de la voluntad que tienen las personas. Pero es la verdad, de hecho Dante se empieza como un buen chico, el cual es bastante ingenuo desde cierto punto de vista, y llega a convertirse en algo parecido a un dios, no de manera literal, sino que en la obra prácticamente él controla todo desde atrás, como si fuera el titiritero. Otra cosa que también me gustaría hacer es hincapié en un personaje que se llama el Conde de Saint Germain. También este tipo de personaje se hace mención en la obra, no de una manera literal, pero también se hacen ciertas alusiones a algunas ideas o pensamientos que se tenían. De hecho, por lo general en lo que serían las adaptaciones del Conde de Montecristo, no se refiere tanto a este tipo de perspectiva que tienen los otros personajes en lo que sería él. De hecho, creo que hasta ahora la única que ha hecho este tipo como conde vampiro es lo que es un anime que se llama Gankutsuou, que a lo mejor después hablaría de él. Supongo que primero tendré que hablar sobre lo que sería Edmond Dantes, el cual al inicio de la obra, como decía antes, era un joven bastante amable y querido, bastante querido por la mayoría de su círculo cercano, aunque era bastante ingenuo, eso también. Pero después de ciertos eventos este se volvería un hombre el cual dejaría de lado esa inocencia y pasaría a ser un hombre mucho más culto, frío y calculador, que desde entonces ya nadie le importaría prácticamente. Posteriormente me gustaría hablar sobre lo que es el abate Faria. Este es mi personaje favorito en toda la obra. De hecho, él tiene una historia que prácticamente por sí sola pudiese haber sido otra obra aparte. De hecho, no está tan desarrollado, pero a mí siempre me dejó con intriga su historia. Sobre lo que sería el abate Faria, es el segundo padre, por así decirlo, de lo que es Dantes, además de ser su mentor, y que este lo ayuda más que nada a recobrar lo que es su fe y su voluntad en lo que es el castillo de If. Además de que es quien le da la ubicación del tesoro, el cual utilizaría después. Esto es lo más conocido del abate Faria. Incluso es él quien hace que Dantes mismo sepa quiénes fueron los que planearon encerrarlo en un primer lugar. De hecho, él se arrepiente en cierta parte de la obra, creo, por lo que dice que desde ese momento él simplemente va a estar con el deseo de hacer justicia. Perdón lo que sería el spoiler que viene a continuación, pero en cierta parte de la obra el abate Faria le da un derrame y después le volvería a dar otro derrame, pero no lo dicen como tal así en la obra. Creo que le dicen el nombre de una enfermedad, pero no lo dicen como tal que es un derrame cerebral. Después de eso, lo que sería Dantes toma el lugar del cuerpo del abate y escapa del castillo de If. De hecho, en un principio entre los dos iban a hacer un hoyo para salirse, pero no iba a poder. De hecho, era más tardado hacer eso que hacer lo que iba a hacer después. Posteriormente esto llegaría a ser otras aventuras que no quiero contar. Esto nada más lo que les estoy contando es el inicio de la historia como tal. Ya después vendría lo que sería encontrar el tesoro. De hecho, encontrar el tesoro para él no fue fácil. Y ya después planearía lo que sería la venganza y cómo culmina esta. No voy a contar todo porque la verdad yo siempre recomiendo leer esta obra, aunque sea por primera vez, una o dos veces. He tenido la oportunidad de leérmelo 3 veces hace tiempo. Sin embargo, sí, la verdad yo recomiendo leer esta obra porque toca unos temas increíbles. Además de que si tú la vuelves a leer, tienes otra perspectiva diferente. Creo que ya es momento de hablar de los otros personajes, por así decirlo, que serían la familia Morrel. Estos ayudan lo que es a Dantes en toda la obra. De hecho, son bastante amables con él. Inclusive hasta el final. Al final es de los pocos personajes a los cuales Dantes no les hace justicia, sino, bueno, sí, de hecho inclusive sí les hace justicia, pero de manera beneficiosa, porque son de los pocos que se preocuparon por él realmente. También, bueno, yo creo que ya es momento de hablar de lo que serían los, entre muchas comillas, antagonistas, los cuales son Mondego, que es el típico amigo que está en la friendzone. Este está enamorado de lo que es Mercedes,
Sin embargo, esta se iba a casar con lo que es Dantes, nada más que tenía demasiada envidia a Dantes, y debido a esto posteriormente haría algo que cambiaría su vida para siempre. También estaría Danglars, el cual era un marinero que trabajaba junto a Dantes en el barco El Faraón, pero este sentiría cierta envidia por Dantes, ya que este fue ascendido antes que él, y debido a que Fernán llevaba mucho más tiempo trabajando de marinero, Mondego y Fernán, junto a otro personaje que no quiero mencionar para no hacer mucho spoiler de lo que es la historia, deciden escribir una carta anónima al procurador de ese entonces, de que Dantes tenía una carta de Napoleón y era un bonapartista. Ser un bonapartista era algo así como lo que serían los juicios de Salem, y que te acusaran de ser bruja, era algo así parecido. Esto se debe a que la historia transcurre después de que Napoleón fue llevado a la isla de Elba. De hecho, se hace bastante hincapié en ciertas partes. Posteriormente de que escriben lo que es la carta en la que acusan a Dante de bonapartista, lo mandan a encarcelar. De hecho, lo mandan a llevar con el procurador, pero en ese momento era el día más feliz de su vida. De hecho, antes de eso, Dantes recibió la noticia de que iba a ser ascendido a capitán, y ese mismo día se estaba casando con lo que era Mercedes. De hecho, en ese día él no podía pensar para nada de que lo iban a encerrar por algo que ni siquiera hizo. De hecho, ni siquiera lo hizo, pero bueno. Después de esto lo llevan con el asistente. Ojo, aquí quiero recalcar esta palabra, asistente, porque no era el procurador en aquel entonces. De hecho, me ha tocado escuchar que era el procurador, pero no, era el asistente, el cual era Villefort. Debido a que Dantes no sabía el contenido de la carta que tenía, de hecho sí la tenía, pero ni siquiera sabía leer. La carta estaba dirigida al padre de Villefort, y debido a los intereses de este, y que no se supiera que su padre era un bonapartista, para resumir, lo que le dice Villefort a Dante es: tú tranquilo, yo nervioso, tú eres inocente, tú eres buena gente, estás bien, tranquilo, respira. Por lo que Dante tendría un momento de tranquilidad. Sin embargo, en realidad, después de esto, lo mandan a lo que es Dantes, a lo que lo capturen y que lo manden al castillo de If. Esto lo hace Villefort porque no quería que su familia se viera con lo que es la idea de que se tiene un imperialista dentro de esta. De hecho, él asegura que él se va a asegurar de que nunca salga lo que es Dantes del castillo, y después inclusive le dice a las personas cercanas a Dantes que este falleció en el castillo. Posterior a esto, de que se sintiera Dantes con mucha desesperación y encontrar a alguien que lo guiara, que se la batefaria, como mencioné antes. En este momento solo estoy diciendo una pequeña parte. Yo la verdad recomendaría sinceramente leer esta obra. Si tienen la oportunidad de leerla, yo siempre digo, las versiones de 1000 páginas en adelante, las que tienen menos, por lo general resumen ciertas cosas de la historia. Sería cambiar la perspectiva que una persona puede tener de ciertos eventos o inclusive de ciertos personajes. De hecho, también lo que es el amor de juventud de Dantes, posteriormente a que este sea encarcelado en el castillo de If, desde cierta perspectiva de Dantes, esta se convierte como algo así en un antagonista, ya que esta se casaría con Fernán y tendría un hijo. Después este acepta en cierta manera lo que es la culpa. Ojo, no la perdona, sí la perdona, pero no es que le dé lástima. Sin embargo, no le interesa para nada. De hecho, al contrario, a él ya no le importa a nadie después de que sale del castillo de If. De hecho, lo que hace Dantes en la obra no es hacer venganza, es impartir lo que es su justicia, con lo que sería la voluntad y el destino de su lado y el tiempo. Pero sí, de hecho, inclusive él mismo es el titiritero detrás de lo que serían toda la situación y cómo actúan ciertos personajes en la obra. Cosa que también he estado escuchando bastante es que dicen que a Montecristo la venganza se le sale de control y empezó a perjudicar a las personas que él amaba y quería. Sin embargo, esto no es cierto. Él ya no amaba a nadie. Lo único que paró esta justicia es que todo ya estaba hecho y que no valía la pena seguir, porque si seguía así iba a perder lo que sería su humanidad como tal. No se arrepintiera, sino que alguien que no voy a decir el nombre por spoilers admite que estuvo mal y que esta persona pide ser perdonada. A él lo tranquiliza y dice: ok, no hay problema, está bien, te perdono, toma esto por las molestias. De hecho, al final de la obra solo detiene su venganza debido a que algunos se arrepintieron, o porque quienes lo ayudaron, como lo sería la familia Morrel, estaban en ciertos problemas.
Bueno, esta es mi perspectiva. Yo creo que aquí lo que sería la obra tiene bastante simbología y cada quien puede tener su propia perspectiva de lo que es la obra. Lo que hice aquí fue hacer un pequeño resumen, la verdad es un resumen bastante corto y unas opiniones que tenía. Si tienen la oportunidad, yo siempre les recomiendo que lean el libro con calma. No lo hagan rápido, no lo hagan porque deben, tranquilos. También lo que es el conde de Montecristo como tal, esa identidad que utiliza del conde, no es la única que utiliza. De hecho, también aparece como otros personajes, los cuales serían Sinbad el marino, que este es una referencia a lo que serían las mil y una noches. También creo que, si no recuerdo mal, hace tiempo la leí, así que ahorita no me acuerdo completamente. Toma la apariencia de un caballero inglés y lo que es un abate. De hecho, el mismo conde en ese momento tiene tanto poder para hacer que el Papa perdone un condenado a muerte en Roma. Y en esos años, así que imagínense cuánto poder era el que tenía. Después de leer el libro yo siempre le recomiendo, bueno, la pueden ver antes, es una serie que adapta de una manera peculiar pero bastante bien lo que es el Conde de Montecristo. Esta se llama Gankutsuo, es un anime que da una perspectiva diferente a lo que es la obra y aún con los cambios de la historia, esta perspectiva es bastante buena. De hecho, es ver lo que sería los planes del conde sin saber quién es el conde. De hecho, inclusive lo que quiere realmente el conde en esta serie es bastante diferente. Aunque eso sí, creo que era el último, no recuerdo si era el último o el penúltimo capítulo, es bastante absurdo. Eso sí, la verdad creo que le quita bastante lo que es la esencia, lo que es el conde de Montecristo como tal. Reconsiderar esta obra como mi favorita sin lugar a dudas. Lo que sería como esta historia que pudo ser en las playas de Marsella y cómo pasaría a ser una increíble historia de los romances y horrores que pudieron haber ocurrido en París, planeados únicamente por una persona. Siento que este video no le hace justicia a la obra, la verdad. Pudiese estar hablando más tiempo sobre esto, pero sé que a la gente no le gusta tanto los videos que quedan tan largos, así que lo hice lo más corto posible. Realmente agradezco lo que son las personas que se dedican tan siquiera unos minutos a escuchar esto. Desde el fondo de mi corazón lo agradezco bastante. Me gusta lo que es la idea de hacer que la gente se interese más por la historia y no de una manera aburrida como lo hacen en las escuelas contando lo que es puras fechas o cosas así, sino que siento que hay más afuera de lo que les puede llamar la atención a las gentes. Y eso es lo que realmente quisiera hacer con este proyecto, sinceramente. Realmente agradezco a las personas que escuchan esto.